Parece que ya estamos al aire. Segunda temporada de Mundo Penúltimo. Y la idea en esta temporada es contarles historias. Historias que creo les pueden interesar tanto a ustedes como a mí. En general, historias que merecen ser contadas. Casi no grabo esta temporada por una operación de columna, pero bueno, ya estoy acá, un poco estable. Así que comencemos. Estaba yo un día vagando, leyendo redes sociales y me encuentro con este posteo. Me llamó la atención porque personalmente yo no sabía que existía una selección de fútbol de gente de talla baja. Y no digo enanismo, porque esa es solo una de las muchas condiciones que te puede llevar a ser de talla baja. Hay muchas. Bueno, me pongo a leer y lo único que encuentro como respuesta son bromas. Entonces quise saber más de ellos. Y claro, su mayor deseo era ir a la Copa Mundial que se haría en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Así que, vamos para allá. Se viene la Copa del Mundo de talla baja. ¿Y sabes dónde se juega? Sí, ahí, en el microestadio Argentino Juniors. De chicos, todos soñamos con jugar un mundial. Y siempre por abajo. Sí, me cortaron las piernas, ya lo escuché. ¿Ya está? ¿Nos reímos todos? Ahora míranos jugar. Este es el estadio en el complejo deportivo Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors. La entrada es por acá. Aquí al ladito pasa el tren. El día está espectacular. La Copa Mundial de talla baja es el primer campeonato en el que se convocan selecciones de todo el planeta. Pero por ejemplo, por falta de ayuda, como explicaron en la inauguración, no todos pudieron llegar. Es así como pudieron decir presente las siguientes selecciones. Fíjense, este torneo está increíble. Tiene barras, árbitros, reporteros acreditados, y es lo que tiene que suceder. zona de comidas, estilo totalmente argentino. Hay detalles muy interesantes. Por ejemplo, los arcos tienen una estatura reglamentada y es por eso que tienen este letrero arriba, para mantener esa altura. Se juega en dos tiempos. Los jugadores, por su parte, no pueden medir más de 1,40 m. Cada equipo puede tener máximo 2 jugadores que superen esa altura. Adicionalmente también hay una regla de faltas acumuladas que no entendí mucho, pero creo que era de que si un equipo supera si un equipo comete 5 faltas, a la sexta se cobra automáticamente un penal. Hablemos ahora un poco de los equipos. Los equipos en general dieron todo para llegar. Por ejemplo, la selección chilena cruzó la cordillera viajando por tierra, en un viaje de más de 24 horas en bus. Y aún así, al día siguiente se presentó a jugar cantando su himno con la misma prestancia y fuerza que cualquier selección adulta. Otro ejemplo, el sorprendente equipo de Marruecos,
que luego de tramitar sus visas en la embajada argentina en ese país, cruzó el Atlántico desde África para llegar a Buenos Aires. Y resultó ser un equipo sumamente aguerrido que llegó incluso a cuartos de final. Otro equipo muy interesante fue el de Paraguay, que llegó incluso a la final del torneo y que trajo cientos de hinchas, tal como pueden ver aquí en el video. Y es que estos jugadores realmente se la juegan y, como pueden ver, no dan ninguna pelota por perdida. Este campeonato es claramente un ejemplo de valentía, coraje, resiliencia, excelente. Y un ejemplo tremendo para quienes ni siquiera podemos a veces bajar la panza. Si quieres saber qué pasó con la selección chilena, te dejo aquí abajito su Instagram. Y si quieres saber el desenlace de esta Copa Mundial, te aseguro que fue súper inesperado, ni te lo imaginas. Te dejo el link aquí en pantalla. Yo estuve ahí, fue sorpresivo y apareció en varios medios. Gracias por ver este video. Ya estamos en la segunda temporada de Mundo Penúltimo. Si quieres te suscribes, eso también me pone contento. Y nos vemos en el próximo capítulo, donde ustedes y yo vamos a viajar hasta Ecuador, específicamente a Quito, para tirar la cadena. No se lo pierdan.